14 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mañana en Ahí Vamos, XFN Radio en vivo, como siempre hasta las 13 horas, ya arrancamos nuestra segunda hora al aire, se va rapidito el tiempo y sigan participando por las consignas del día de la fecha que tienen que ver con recuerdos de recitales aquí en la ciudad de Mar del Plata. Le podemos preguntar, antes de presentarle, le podemos preguntar a Yamil algún recital histórico que recuerdes en la costa de Mar del Plata. Uy, no, me mataste. En la costa de Mar del Plata no recuerdo ninguno. Alguno que haya ido yo a Buenos Aires, que haya presenciado. Por ejemplo. Lenny Kravitz. Ah, bueno. Ese estuvo bueno. Y después, bueno, Luis Miguel. En la cancha de Luis Miguel. Luis Miguel vino a Mar del Plata también. Estuvo en el Minela. Cuando el techo estaba sano, ¿no? Seguía el tipo. Se había quedado con el techo. Bueno, le damos la bienvenida. Por supuesto, bienvenida, gracias por venir. Yamil Gomenza, nutricionista, bienvenida. Ahí vamos. Vamos a estar charlando con ella de toda la alimentación relacionada al deporte. Ella es licenciada en nutrición, especialista en nutrición deportiva. También, obviamente, hace nutrición clínica y estética. Antropometrista Isaac II. Pensé que no lo iba a pronunciar bien eso. Pero eso es lo que me interesa a mí. Después vamos a y nutricionista de la Academia Campodónico y del grupo Gusta Trail, el grupo de running Gusta Trail. Bueno, bienvenida. Gracias, chicos. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Espero que sirva, que... Obvio. A ver, ¿qué quieren saber? Yo un poco voy a explayarme, pero bueno, más que nada las preguntas, ¿qué es lo que les interesa conocer de la nutrición? Para los que corremos, ¿cómo es el tema de la hidratación adecuada? Y no el colectivo, ¿no? Bien. Corren de amateur, al colectivo a veces también. Sí, bueno. Bueno, lo principal respecto de la hidratación que hay que tener en cuenta es muy individual de cada persona, ¿sí? Para eso se hacen algunos test de hidratación. Pero bueno, para saber a nivel amateur, lo que hay que tener en cuenta es que principalmente hay que hidratarse previo al entrenamiento o a las competencias, mínimo 500 centímetros cúbicos, 600, durante los entrenamientos y la competencia, y post-entrenamiento 700 aproximadamente centímetros cúbicos. Muy bien. Eso es fundamental, ¿sí? Pero en realidad se hacen test específicos para saber cuánto necesita cada persona, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la nutrición es muy individual, no es matemática. Entonces hay que tener en cuenta el contexto, ¿bien? El sexo de la persona. Por ejemplo, en las mujeres, en el periodo de menstruación, necesitan más hidratación, ¿sí? Que cuando corremos normalmente sin este periodo. Eso es fundamental. La temperatura, no es lo mismo en invierno que con temperaturas altas en pleno verano, ¿sí? Entonces, todas esas condiciones hay que tener en cuenta. En nutrición es contexto principalmente. Y acá en Mar del Plata la amplitud térmica, ¿no? Sí. Es bastante. Sí, hay la que variación tener en esta época de temperatura. Salís a correr a las 9 de la mañana, claro. Y si tenés que correr más de 2 horas, 11 y pico ya es... Exacto. Es muy posible, siempre en invierno se toma menos agua, ¿no? Y en Sí, verano se toma más. generalmente sí. Frío, sí, calor, tiene ¿no? que ver con la temperatura y también el terreno, ¿sí? Es diferente correr, por ejemplo, en calle que correr trail, que trail es más aventura. Entonces, bueno, los requerimientos a veces son superiores. Eso tiene mucho que ver. Y una forma de tener en cuenta o de nosotros identificar el tema de la deshidratación tiene que ver, por ejemplo, con el color de la orina, del pis. Cuando es muy clarita la orina significa que estamos bien hidratados. ¿Sí? Es un buen parámetro en casa para que lo tengan en cuenta. A medida que se va oscureciendo, eso significa que el nivel de deshidratación es mayor, ¿sí? Y algo que es súper importante es no esperar a tener sed eso, cuando practicamos actividad ¿no? física Bien. para tomar agua. ¿Por qué? Porque eso ya es un signo de que estamos deshidratados. Perfecto. Entonces es fundamental. Y también por ahí es importante algún tipo de bebida isotónica, ¿sí? Porque cuando entrenamos, por medio de la sudoración, perdemos electrolitos, así Bien. que es fundamental incorporarlos durante los entrenamientos. Y cuando hablamos de líquidos, puede ser agua, obviamente. Sí, agua principalmente y después bebidas isotónicas como el Gatorade, bien, perfecto. el Powerade, o también hay Bien. algunas que se preparan de forma casera, ¿sí? Que no tienen todos los minerales, pero bueno, se pueden preparar, son económicas, en 1 litro de agua 2 o 3 naranjas exprimidas. Y acá tenemos en Mar del Plata un agua extraordinaria. Extraordinaria. Así que bueno, con respecto a eso... ¿Y los geles? El tema de la gente que consume esos geles de bueno, de glucosa. Tiene glucosa, el gel tiene glucosa, algunos traen cafeínas, algunas vitaminas.
Generalmente el gel tiene mucho que ver con la tolerancia de cada persona. Por eso siempre reitero la individualidad. No es para todos. Algunos los toleran bien y otros les producen intolerancias, descomposturas. Entonces, lo importante, por ejemplo, si vas a correr una carrera, lo tenés que probar antes en un fondo o en un entrenamiento. Nunca en las carreras, ¿sí? Para ver cómo lo toleramos. Eso es fundamental. Y después, generalmente, en carreras que son más de larga distancia, un gel se consume aproximadamente cada 1 hora, un gel. Esa sería más o menos la recomendación en términos generales. ¿Cómo tenemos que comer antes y el después de la actividad física? Bien. Eso también es importante. Eso es, sí, Porque es ¿quién no fue a jugar un partido de papi fútbol, Obvio. suponete con amigos? Y Tipo antes, 9:30 te sí. toca el turno, ¿no? Y ¿Y le qué entraste a la como antes o y como le a la entraste una? la Después milanesa de dormir, napolitana claro. con papas a la... No, le entraste a la pizza que te quedó de la noche Una anterior y milanesa a caballo, desayunaste no, vaya. pizza con mate. Claro. Sí, hay que tener en cuenta primero lo que es el entrenamiento por un lado y lo que son las carreras por otro, o carreras, hablo de running, o sino de competencia en caso de deportes en equipo, etcétera. Con respecto a lo que son los entrenamientos, lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, hay algo que no se puede consumir si no es 1 hora y media, 2 horas previas a un entrenamiento, que son las proteínas principalmente lácteas, porque tardan mucho más en digerirse. Entonces, si vos te tomas un café con leche, con mucha leche estoy hablando, 30 minutos antes de ir a entrenar, lo más lógico es que te produzca una descompostura, te sientas pesado y demás. Entonces, ese es uno de los parámetros fundamentales, ¿sí? Después, lo que hay que tener en Acá cuenta... tengo una pregunta del público. A ver. Un corredor que pregunta qué alternativa puede tener si durante las carreras los geles y las bebidas isotónicas caen mal. Bueno, ahí tenemos O sea, lo ¿le que queda son... agua o él puede Sí, llevarse algo? obviamente. Por eso se puede preparar una bebida casera, como expliqué previamente, que es simple. En 1 litro de agua son 2 naranjas, una pizca de sal, una pizca de bicarbonato de sodio y 2 cucharadas de azúcar. Es simple, se tolera bastante bien, no hay inconveniente. Y después lo que se puede reemplazar con los geles son todos los derivados de los hidratos, como por ejemplo se usan mucho las gomitas, ¿sí? Tipo Mogul, eso se tolera bien. Lo importante es que siempre se coman las gomitas o el gel consumiendo agua, ¿bien? Porque esto favorece la entrada de la glucosa a la célula. Entonces eso es súper importante. Esa es una de las alternativas que tienen y que se usa mucho, el tema de las gomitas. Y después, por ejemplo... Y que es económico aparte, sí, un paquete de gomitas. es lo que más se usa en realidad, ¿sí? El tema de geles que tienen cafeína, los consumen por la cafeína. Vienen pastillas de cafeína que se pueden consumir, pero siempre probando tolerancia, ¿sí? ¿Qué es Así una que, antropometría? La segunda Bien. vez que lo digo y bien Muy bien, central, muy no lo bien. puedo creer. te salió perfecto. Voy Yo a ir a hablo, estudiar hablo, a Éter, hablo voy a ir a mejor que estudiar a Mauricio. Éter. Hablo mejor que Mauricio. Mauricio, ¿cómo diría A ver. No, estamos en problemas. Yamila, no puedo decir antropometría. Bueno, con respecto a la antropometría, es una herramienta, ¿sí? Que utilizamos en nutrición deportiva. Es específico y se toman medidas siguiendo un determinado protocolo, ¿sí? Con determinadas herramientas. O sea que es algo serio, no es cualquier cosa, para que lo tengan en cuenta. Dentro de lo que es la antropometría utilizamos diferentes valores, tomamos diferentes medidas, tenemos el peso, la talla, perímetros, pliegues y demás. Bien. Y lo que hay que tener en cuenta que lo que hace es separar el cuerpo en componentes, ¿sí? Que es la diferencia del peso. Uno cuando se pesa es generalizado, te toma todo. Ahí tenés ¿sí? el agua. Ahí tenés el agua los corporal, músculos. esqueleto, músculo, vísceras, piel, etcétera. En la antropometría los principales parámetros que yo tengo en cuenta cuando la realizo son el tejido muscular y la masa adiposa, el tejido adiposo, ¿sí? Que es lo principal que se tiene en cuenta en deporte. Entonces, eso lo que hace es, se vuelcan todos los datos, se toma, primero se hace una marcación en todo el cuerpo, se toman todas las medidas, después se vuelcan a una base de datos. Ahí nos van a tirar diferentes parámetros, ¿sí? Hay medidas estandarizadas en donde nos van a decir, bueno, sí, los pliegues o el tejido adiposo es normal, elevado o bajo, lo mismo con la musculatura,
y a partir de ahí se establece un diagnóstico, ¿sí? Y se plantean los distintos objetivos. Entonces se le pregunta a la persona, mira, estás perfecto de tejido adiposo, vos igual, ¿te querés ver más magro o querés, te sentís bien así? Entonces, respecto al objetivo, siempre que sea un objetivo saludable, obviamente es algo que... Ese es el límite, ¿no? Ese es el límite, sí, la salud. Siempre priorizamos la salud. Y la verdad que es una herramienta que funciona súper bien, a la gente le encanta porque se incentiva mucho, se motiva mucho. Así que... A cumplir esos objetivos que recién decías, exacto, ¿no? exacto. Y Una siempre vez que tratamos... vos tenés el diagnóstico, vas por ello, ¿no? Exacto. Por los objetivos. Sí, y también, bueno, te muestra los kilos en tejido adiposo y en tejido muscular, entonces vos después sirve mucho para seguimiento. Entonces vos después le vas mostrando, mira, bajaste tanto de tejido adiposo, subiste tanto de musculatura, porque a veces llegan a la consulta y han subido de peso. Entonces dicen, subí de peso, pará, terminamos la antropometría. Claro. Y cuando terminas la antropometría, los resultados que se arrojan es que subió de peso porque aumentó la masa muscular. Claro, y aparece el músculo, es más pesado que la grasa. Exacto. Y Claro. por otro lado, tienen que tener en cuenta cuál es el objetivo. Si era aumentar de masa muscular, estamos perfectos. Vamos por el camino No, pues adecuado. los objetivos son distintos en cada persona. En cada persona tiene mucho que ver con el deporte que realicen. Ujú. Tienen que ver también si están previos a una competencia, ¿sí? Y tiene que ver también un poco con la genética de cada Claro, uno obvio. y el objetivo que se puede, porque muchas veces se plantean objetivos que genéticamente son difíciles de conseguir. Yo ¿sí? te quería preguntar, cambió el enfoque, me imagino, de A la ver. nutrición estos Sí. últimos años, Sí. como también cambió la manera de entrenar. Y en este caso vos participar también con Pablo Campodónico en su trabajo específico de entrenar arqueros, que Exacto. antes no pasaba, Exacto. quizás hace 10 años atrás. Sí. El arquero entrenaba como un jugador de campo y no tenía nada que ver. Creo que cambió el enfoque de la nutrición también con respecto también a cómo se entrena, Exacto. con las Sí. nuevas tecnologías también. Eso, y por otro lado el tema de la nutrición, que varía, porque uno pensaría que en un deporte de equipo todos se entrenan de la misma forma, todos tienen el mismo desgaste, Todos tienen que comer lo mismo. todos tienen los mismos requerimientos, y en realidad no, eso tiene mucho que ver con la posición en la cual juegan. Entonces los requerimientos, por ejemplo, en un arquero, nunca son los mismos que los requerimientos de un jugador de medio campo. Entonces, bueno, esa variación en la nutrición se tiene en cuenta. La porque utilización de los GPS. Antes no existían. ¿no? claro. Ahora los jugadores tienen su GPS y con eso controlan cuántos kilómetros hicieron en un Exacto, partido. exacto. Eso después te permite a vos trabajar en Perfecto. función de lo que estabas En diciendo función, recién, ¿no? Exacto. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de los arqueros, nosotros como ellos tienen un entrenamiento en donde hacen movimientos muy explosivos, ¿sí? No tienen tanto aeróbico, lo que se prioriza son las proteínas, por ejemplo, en la alimentación. A diferencia por ahí de un jugador que corre, no sé, en un partido, ponele que llega a correr Claro. 4 o 5 kilómetros, bueno, los requerimientos tienen que ser más por ahí de hidratos y no tanto de proteínas. Inclusive ¿sí? hasta físicamente son diferentes, ¿viste? Exacto. Los arqueros siempre más altos, más Son grandes. más grandotes, tienen mucha más masa Masa muscular. muscular. Por ejemplo, para La frase, nunca te pelees con un arquero. Claro. nunca, sí. no, aparte son enormes. Vos, los que lo conocen a Pablo, Pablo está impecable. ¿Cuánto tiene ya Me hubiera Pablito? gustado en una época No salir le vamos a lugar- mandar al salir- frente con la edad, pero... Y más o menos como Pero nosotros. bien, yo sé, Pablo. pero Es no voy a increíble ese decir. muchacho. Sí. La verdad Imagínate, que Pablo es un yo gran- quedo chiquita. Se al puede ir a lado. bailar, estaría bueno ir a bailar con Pablo, pues te podés pelear, total está Claro. con... El guardaespaldas. Claro, Sí, salta Pablo y se termina la pelea. Sí, Claro, olvídate. Incluso lo que decías me Sí. hiciste acordar cuando hice una capacitación de rugby en nuestro instituto. Nos comentaba el entrenador que cada rugbyer tiene una posición diferente y También. requiere Tal de cual. de una nutrición diferente, porque uno no sé los nombres Claro, no es lo mismo el pilar, ponele, que el Exacto. wing. Pilar que el wing. Exacto. Y a Exacto. todo Un esto medio sumarle que nos contaba que ningún jugador aguanta 60 minutos porque el deporte requiere de mucho impacto. Mucho impacto. Acá tenemos a pierna. Martelo que practicó, un grande, ¿eh? Con una lesión queda Medio fuera de campo, los Pumas, medio pero campo. grande.
Sí, bueno, eso mismo, por ejemplo, en lo que es en la antropometría, también hay diferentes valores y diferentes objetivos. Un ejemplo a grandes rasgos, por ejemplo, con el tema del fútbol, hay un índice que se denomina la sumatoria de los despliegues, que tiene que ver con el tejido adiposo. Por ejemplo, en los jugadores profesionales se trata de llegar aproximadamente, para que tengan una idea, ¿no? A una sumatoria de 6 pliegues de 4, 4,3, más o menos. Bien. Y un arquero profesional con una sumatoria de 5,5, 5,4, 5,3, está bien. O sea, hay diferencias también, por ejemplo, en los objetivos antropométricos, ¿sí? Y ni hablar, bueno, de la alimentación, de lo que hablábamos previamente. Y después de la actividad física, cualquiera, sea amateur o profesional, hay que comer también. Bueno. Anticipamos recién Obviamente. lo que se podía, sí o no, o recomendabas antes, sí. pero después también Sí, la recuperación suele dar más apetito después de la actividad, Exacto. porque antes quizás los nervios también juegan una pasada, estaba pensando, la cabeza, ¿no? La presión de enfrentar a un desafío. Y quizás después, ¿no? Baja la adrenalina y viene el apetito, ¿no? Sí, bueno, la recuperación post-entrenamiento es tan importante como la alimentación durante la carrera y previo, ¿no? Hay que tener en cuenta que uno en realidad debería cuidarse diariamente, digamos, tomarlo como un hábito, una alimentación saludable y no hacer una dieta, ¿sí? Que son dos cosas distintas. Cosas distintas. Tratar de no hacer dietas es fundamental. Eso yo lo dejo más para objetivos muy específicos, ¿sí? Hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando es previo a una carrera, generalmente en carreras muy largas el cuidado nutricional empieza un mes previo, ¿sí? Directamente el alcohol se saca, chicos. Aparte, olvídense del alcohol. Sí, es verdad. La última copa hoy al mediodía va a ser. Fundamental, un mes previo. Hasta la carrera. Sí, bueno. Encima es en Mendoza, después de la carrera puedo recuperar el tiempo perdido. Por una cuestión de que fijan grasas. Sí, También. Lo que tiene el alcohol son 3 características fundamentales. Una es que forma triglicéridos que se adhieren a las paredes arteriales y esto lo que provoca Eso es es que lo más riesgoso. provoca que haya menos circulación sanguínea. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esa disminución también hace que haya menos irrigación sanguínea a los músculos en el momento de entrenar o de competir, que es obviamente fundamental, y sobre todo para no lesionarse. Esa es una de las características. La otra característica que tiene es que disminuye la síntesis proteica, es decir, no favorece la formación de músculos. Entonces, si vos trabajaste durante toda una semana haciendo fuerza, entrenando para aumentar la masa muscular, y viernes a la noche, sábado y domingo te tomaste todo. Te fuiste al After Office, ¿no? Ahí en Olavarría y te clavaste 3 pintas, no. Olvidate. Las escaleras de Playa Grande son para entrenar, no para salir y volver de los boliches. Verdad, claro, olvídate. Entonces, es como... ¿O no, Carla? Es contradictorio. Puede ser. Pero, no está muy de acuerdo, Carla, acá. No, tengo mi lado deportivo aquí. Muy bien. Y después otra de las cosas es que evita la oxidación de las grasas y de los hidratos, no hace que se dirijan a cumplir la función que debe cumplir para darnos energía, para formar parte de las células en el caso de las grasas, y en lugar de eso, lo que hace, en vez de oxidarse, se acumula, ¿sí?, como grasa, ¿sí?, se almacena como grasa. Entonces es fundamental cuando practicamos deporte de manera seria, no digo excluirlo totalmente, no, bien, pero claro, medirse en el consumo, porque si no todo el esfuerzo logrado desde otro lado no tiene sentido. Contrarrestamos con el tema del alcohol. Sí. Después te quería comentar que nos quedó pendiente el tema de la recuperación post-entrenamiento, que es tan importante como la alimentación, ¿no?, diaria, es fundamental, ¿sí? Yo lo que digo es que siempre después de entrenar es fundamental, y después de una competencia, principalmente consumir una fuente de proteínas y de hidratos, ¿sí? Se recomienda mucho un batido proteico. Bien. Por ejemplo, puede ser un batido proteico con una fruta, una barra de cereal, para recuperar parcialmente el glucógeno que utilizamos en la actividad. Y si no, también puede ser una fuente como de proteínas, si no se quiere gastar porque requiere
un gasto económico. Puede ser una lata de atún al agua, pechuga de pollo, ¿sí? Siempre acompañado de un hidrato. Eso es fundamental. Así que, en ese caso, me iba a hacer una pregunta. La última pregunta, Lourdes, porque ¿se hizo largo? en instante, no, está perfecto. En instante se Tenemos- viene un acústico. Claro, aquí. se viene. Ay, qué acústico. me Vamos quedo, a bailar me para el quedo. día de la Es primavera. hacemos la brecha acústica. Acá. FM Quedamos todos. trajo el cotillón. A ver, Lourdes, Yo lo escuchamos quería- atentos. Quería preguntarte, ¿cuánto tiempo debería esperar para comer después de entrenar? Muy ¿2 bien. horas, 1 hora? Decime que menos. No, lo ideal es que ni bien terminás de entrenar, Perfecto. la primera hora y media consumas la proteína con el hidrato. Ah, bien, bien, Eso bien. está perfecto. Y después de eso, la comida principal que sigue, sería importante que tenga todos los grupos de macronutrientes, hidratos, proteínas que ya mencioné. y grasas Claro. saludables. No hagan como los jugadores que muchas veces en el vestuario ya está la pizza, ¿no? Termina el partido. O el, ¿Cómo que no se entiende, no? de milanesa, que ¿Qué es pasa, importante. no? No, La no, pizza no. y Yo las tengo un empanadas. problema, yo hago merienda y cena juntas cuando vuelvo de correr. No, pero hay que tener en cuenta también el desgaste. Sí, no es lo mismo obvio, una sí, carrera obvio. de Eso es 70 verdad. kilómetros Es verdad. que un entreno de 1 hora, 1 hora Claro. y media. Sí, es Entonces, verdad. bueno, es todo contexto en nutrición. Muy bien, muy bien. Y lo dejó bien claro. Antes del verano o antes de la carrera de Mar del Plata, que va a ser el 28 de noviembre. Sí. Obviamente. En ¿Volvemos? noviembre Por hay que volver. supuesto. Me Hay que encantó, volver. me encantó. Gracias. Que Gracias, tengas un lindo fin de chicos. semana. Igualmente, gracias, Muy Se chicos. lindo. queda para unas fotos Un ahora placer. para poder subir a la red. Dale, Sí, genial. y vamos a bailar. Y vamos a bailar porque se Bueno. viene un Me quedo fogón, un bailando. ¿Y ahora qué acústico. vamos a escuchar? Viene Gustavo viene? López. ¿Conoces a Paquito Amoroso? La verdad que le hacían palquito Sí. para gastarlo. Claro. Bueno, ahora traemos al verdadero, a Paco Amoroso. Sí. Con esta gran versión de Viejas Locas, empezamos a escuchar, aunque a nadie ya le importe, versión Paco Amoroso. A ver.